Me llamo Alba y vivo en Sevilla, en el último piso de una casa antigua con azotea, en el barrio de Triana. Desde mi ventana veo las tejas rojizas y, cuando el viento cambia, huelo a azahar como si alguien hubiera sacudido un mantel de flores sobre toda la ciudad. Sergio, mi marido, trabaja en logística y desaparece por días, Madrid, Algeciras, a veces Valencia. Yo me quedo con la casa, con el aire tibio que sube del patio y con Sombra, mi galgo canela, rescatado de una protectora. La casa no se vuelve vacía cuando él se va, se vuelve como cuando apagan la música en mitad de un baile, una pausa larga que te obliga a escuchar tu propio corazón. La primera noche de esta historia me envolví en un kimono de satén color vino con un lazo ancho a la cintura. Por dentro llevaba un top suave y shorts de algodón blanco, frescos como sábanas recién lavadas. Me puse una tobillera plateada, mi pequeño talismán, y caminé descalza hasta la azotea con una copa de agua con hielo y una rodaja de naranja. Sevilla abajo respiraba tranquila, arriba, el cielo parecía un plato hondo lleno de estrellas. Sombra me siguió con pasos silenciosos, la cabeza ligeramente inclinada, esa elegancia de los galgos que parece bordada a mano. Se tumbó a mi lado, apoyando el hocico en mis tobillos. Su calor me recordó que, incluso en el silencio, no estaba sola. No pensé en Sergio. O, mejor dicho, lo pensé como se piensa en una estación, un lugar por el que pasas. Acaricié a Sombra detrás de las orejas, esa zona donde el pelo es tan fino que casi no se ve. Sentí la respiración del perro acompasada a la mía y, por un momento, el mundo se ordenó. Bajé a la sala y elegí, sin saber por qué, un perfume de jazmín y vainilla, apenas un susurro. Encendí una lámpara de pie con pantalla de lino, la luz, cálida, pareció planchar las arrugas del aire. Al día siguiente trabajé desde casa, corrigiendo catálogos para una galería pequeña al otro lado del río. Vestí un vestido midi de lino beige con botones de nácar, medias finas con un microdibujo de espiga, capricho mío, una manía bonita, un fetiche textil, sin malicia, y unas alpargatas de cuña bajas. Me recogí el pelo con pinzas de carey y me puse unos pendientes mínimos de aro. Me miré al espejo como si fuera otra, una mujer sencilla, sí, pero en foco, nítida. Mientras hacía café, Sombra apoyó la frente en mi costado con ese gesto suyo de «estoy», y bastó para hacerme sonreír. Por la tarde llovió de golpe, una cortina breve que dejó las baldosas de la azotea brillantes. Bajé un poco las persianas y me senté en el suelo del salón, sobre una alfombra de yute, con Sombra a mis pies. Saqué de una caja unos guantes de encaje negro, de los que uso a veces para eventos, no me los puse, solo los pasé entre los dedos, disfrutando la textura. Tengo esa costumbre, tocar telas, observar costuras, anudar lazos. La gente se queda con canciones, yo me quedo con fibras. Fetiche de texturas, digamos, de los que se confiesan sin rubor. Sergio mandó un audio, llegaré el viernes tarde. Besos. Sonó como una nota pegada a la nevera. Contesté con un ok, que podría haber sido para cualquiera. Había un rumor de pasos en el pasillo, la vecina del tercero, Clara, iba y venía con su violín. A veces, cuando estudia, el patio se llena de escalas que suben como palomas. Esa noche tocó una canción lenta, casi de agua. Abrí la puerta de la azotea y dejé que la música saliera por la barandilla al cielo. Decidí darme un baño. Llené la tina, añadí sal de lavanda, apagué la luz y dejé solo 2 velas en el borde. Me metí despacio, con la piel erizada por el contraste, y apoyé la cabeza en una toalla doblada. Pensé en lo que ya no pienso a menudo, en la primera vez que llegué a esta casa, con cajas y promesas, en cómo el eco era dulce porque imaginábamos llenarlo con risas y tazas, no con ausencias. En la repisa coloqué mis objetos queridos, una peineta antigua, un labial color cereza, un frasco de esmalte rojo suave que uso para pintar, muy de vez en cuando, solo el meñique del pie, manías. Cerré los ojos. El agua tibia me abrazó, afuera, Sombra respiraba contra la puerta del baño, atento como un guardián. Salí envuelta en una toalla grande de algodón. Elegí una camisola color marfil, ligera, y una bata corta de gasa, con un cinturón que hice un poco más firme de lo necesario, me gusta esa sensación de abrazo contenido.
Me senté en el sofá con las piernas cruzadas, las alpargatas tiradas a un lado, la tobillera brillando apenas. Sombra subió el hocico a mis rodillas y, sin darme cuenta, acomodé mis manos en su cuello. La casa entera parecía oírnos respirar. No era pasión, era calma, ese tipo de cariño que hace sitio en el pecho y pone orden a la ropa del alma. La semana avanzó entre mañanas claras y tardes de nubes. Yo me preparaba para cada día con pequeñas ceremonias, medias nuevas, opacas si el cielo estaba triste, transparente si había sol, una coleta alta o un moño bajo, un pañuelo de seda atado a la muñeca. Me pintaba los labios con un toque de brillo y pensaba, hoy también voy a habitarme bien. Salía a comprar pan a la esquina y la panadera me decía, qué guapa, niña, sin segundas. Volvía a casa con una bolsa de naranjas y Sombra me esperaba en la puerta, moviendo la cola con una dignidad antigua. Una noche, el viento trajo un olor extraño, a tierra y a algo que no supe nombrar. Encendí el ventilador de techo y apagué las luces. Me tumbé en la alfombra con un cojín bajo la cabeza y dejé el móvil boca abajo. Sombra se colocó al lado, tan cerca que noté su calor en el antebrazo. Cerré los ojos. Escuché pasos arriba, el vecino de la azotea, Gael, fotógrafo, preparaba un set para su sesión de la mañana. A veces lo veo con cámaras viejas colgando del cuello, y siempre me da la hora exacta sin mirar el reloj. Pensé en saludarlo, pero no me moví. Hay noches que son para no abrir puertas. El jueves, con el sol tendiendo una sábana de oro sobre la ciudad, decidí estrenar unos zapatos, tacón ancho, piel color caramelo, con una pulsera fina en el tobillo. Las pulseras me pierden, lo confieso. Me puse un vestido liso, rojo quemado, con espalda ligeramente despejada, apto para la calle, bonito para mí, y una chaqueta corta de punto. Salí a dar una vuelta por la calle Pureza. Compré castañas asadas y, de vuelta, me crucé con Clara que llevaba el violín en una funda azul. ¿Te llegan cartas?, me preguntó con esa mirada de quien escucha más de lo que dice. Negué con la cabeza y sonreí. Me llega brisa, respondí. Ella rió y subió las escaleras 2 en 2. Al volver, encontré bajo la puerta un sobre sin remitente. Dentro había una sola tarjeta, texturada, como papel hecho a mano. Tenía 2 palabras, te escuchan. Me quedé quieta en el pasillo. No era amenaza, tampoco cariño. Era, un aviso, quizá. Sombra apoyó la pata en mi empeine, como si también hubiera leído. Guardé la tarjeta en el cajón del mueble de la entrada y me miré en el espejo estrecho, el vestido, las pulseras, el pelo recogido con horquillas doradas. Yo, entera. Al fondo sonó el móvil. Llego mañana, escribió Sergio. No sentí prisa, sentí que el tiempo se sentó a mi lado a esperar conmigo. Aquella noche volví a la azotea con una mantita fina y un cuenco de uvas. Me puse calcetines de hilo hasta media pantorrilla, me encantan, lo admito, otro, fetiche suave, de los míos, y un jersey ligero sobre la camisola. Sombra se tumbó pegado a mi costado. Sevilla, abajo, parecía un collar de luces. Cerré los ojos y deseé que el viernes fuese claro, pero no supe si deseaba claridad para mí o para Sergio. El viernes amaneció con un cielo de plata. No llovía, pero el aire estaba tan quieto que parecía contener el aliento. Me desperté antes de que sonara el despertador, con la sensación de haber estado escuchando algo durante el sueño, pasos, quizá, o respiraciones. La tarjeta con la cinta roja seguía sobre la mesa. La miré un instante, sin tocarla. Sombra dormía junto al sofá, enroscado como un hilo de canela. En la cocina, el olor del café recién hecho me devolvió al mundo. Elegí un conjunto suave, blusa de seda color marfil, falda midi gris perla y unas medias finas con costura trasera, detalle casi invisible pero suficiente para recordarme que aún podía sentirme viva en los pequeños gestos. Al tobillo, la misma tobillera plateada, en las muñecas, una pulsera de hilo rojo, un capricho supersticioso, como si quisiera responder al lenguaje mudo de la tarjeta. Sergio escribió a media mañana. Llego a las 7. Cena ligera. No olvides el vino. Su tono,
el de siempre, mecánico. Contesté con un vale. Nada más. Salí al mercado de Triana, cruzando el puente de Isabel II, con el pelo suelto y las gafas de sol. Compré aceitunas, pan moreno y queso fresco. En un puesto, una anciana me ofreció flores de azahar en un papelito de periódico. Traen buena suerte si las dejas secar al sol, dijo. Le sonreí. Caminé despacio de regreso a casa, dejando que el perfume me siguiera. En la escalera, un sonido secó, el ascensor se detuvo en el piso de arriba. Una sombra cruzó la barandilla, alta, delgada. Gael, el fotógrafo. Cargaba una caja de cartón y una cámara colgando. Me miró, sonrió con los ojos. Buenos días, Alba, ¿ya con flores? Sí. Para el alma. Ah, entonces no pesan. Su voz tenía esa textura de madera vieja, cálida. Subió un piso más y desapareció. Yo entré en casa con un nudo en la garganta, sin saber por qué. La tarde avanzó entre tareas pequeñas, limpiar los cristales, doblar la ropa, pasar el aspirador. Sombra me seguía de habitación en habitación. En cada movimiento había un eco de espera. Cuando el reloj marcó las 7, encendí las luces del salón. Vestí un vestido largo color vino, con tirantes finos y una caída suave. En los labios, un tono entre cereza y cobre, en los pies, sandalias de tiras finas. No por él, sino por mí. Quería sentir que aún podía ser dueña de mi reflejo. A las 7:30 sonó el timbre. Sergio traía un ramo de lirios blancos y una botella de vino. Besó mi mejilla, frío, como si la escena le pesara. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, todo tranquilo. Estás distinta. Tal vez. Cenamos en silencio. El sonido del tenedor contra el plato se volvió insoportable. Habló del trabajo, de los retrasos en los envíos, de un nuevo contrato con Valencia. Yo asentía, pero mi mente estaba lejos, en la cinta roja, en las flores de azahar secándose en el alféizar. De pronto, su móvil vibró. Lo cogió con rapidez. Vi en la pantalla un nombre femenino, Laura, Valencia. Trabajo, dijo, sin mirarme. Asentí. No pregunté nada. El silencio se hizo pesado, como una sábana mojada. Después de cenar se fue a duchar. Yo recogí los platos, fregué despacio. En el suelo, junto al zócalo, noté algo pequeño, otra cinta roja, doblada en dos. No podía haber caído del sobre, estaba en otro sitio, junto a la puerta del balcón. Me agaché, la tomé entre los dedos. Era idéntica a la de la tarjeta, pero esta olía a colonia, una fragancia masculina suave. Miré hacia afuera. Nadie. Solo el reflejo de mi propia figura en el cristal. Sombra se acercó y gruñó bajo, sin ladrar. Tranquilo, susurré, no pasa nada. Pero si pasaba algo. Algo se movía entre las paredes. Esa noche dormí poco. Escuché el agua de la ducha, luego el sonido del secador. Sergio salió del baño con una toalla a la cintura. Yo fingí dormir. Sentí su mirada sobre mí, indecisa, como si buscara una costura rota. Apagó la luz y se metió en la cama sin decir palabra. Sombra se quedó en el salón. Afuera, el viento empezó a soplar, trayendo un olor a tierra y lluvia. A medianoche, abrí los ojos. La puerta del dormitorio estaba entornada. Desde el pasillo llegaba una luz tenue, la del ventilador encendido. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y caminé hasta el salón. Sobre la mesa, las flores de azahar se habían deshojado. Entre los pétalos, la cinta roja formaba un nudo perfecto, como si alguien la hubiera atado mientras dormíamos. Sombra se levantó y me miró. No había miedo en su mirada, solo atención. Lo acaricié. No digas nada, le murmuré, y sonreí de mi propia locura. El sábado amaneció claro. Sergio se marchó temprano con una llamada apresurada.
tengo que pasar por el almacén. Ni beso ni adiós. Me quedé en bata, con el pelo recogido y el café humeando. La cinta roja seguía en la mesa. Decidí colgarla en la ventana, que el viento la mueva, que el misterio respire. Al mediodía, alguien llamó. Abrí la puerta y vi a Gael. Perdona, dijo, una carta llegó a mi buzón por error. Es tuya. Era un sobre blanco, sin sello. Dentro, una foto en blanco y negro, yo, en la azotea, la primera noche, con el kimono color vino. Desde lejos, pero reconocible. En la esquina, escrito a mano, la calma también observa. Me quedé helada. ¿De dónde? No lo sé, dijo él, sincero. No es mi letra. Nos miramos un segundo más largo de lo normal. Gracias, murmuré. De nada. Y se fue, despacio, bajando las escaleras. Esa tarde, mientras la luz se deslizaba sobre las paredes, no podía apartar los ojos de la foto. En ella había algo íntimo, casi sagrado. No era una imagen robada, parecía un retrato, un testimonio de una soledad que alguien había entendido. La guardé en una caja de madera junto a las tarjetas. Cerré con llave. Al caer la noche, me vestí con una blusa negra de encaje suave sobre un top oscuro y una falda larga de satén verde. Me puse perfume de almendra amarga y salí a la azotea. La cinta roja se movía apenas con el viento. En la calle, una guitarra sonaba lejos. Sombra se acostó a mis pies. Pensé en las fotos, en las tintas, en las palabras. Y en cómo, sin querer, algo invisible me había elegido. En el horizonte, un relámpago. No hubo trueno. Solo el destello, como un ojo que se abre y se cierra. Susurré, si me observas, que sea con ternura. Y el viento respondió moviendo la cinta, como si dijera sí. El domingo amaneció dorado, con una luz que parecía lavarlo todo. Aún así, dentro de mí algo no terminaba de aclararse. Sergio había salido temprano otra vez, con el mismo pretexto de siempre, reunión urgente. No pregunté nada. Me limité a observar cómo su sombra desaparecía por el portal. Me quedé sola, en bata de lino blanco, el cabello suelto y húmedo por la ducha. En la mesa del salón seguía la caja de madera donde guardaba las tarjetas, la cinta y la foto. No la abrí. En cambio, me acerqué a la ventana. Afuera, Sevilla seguía viva, el pregón de un vendedor de pan, una niña corriendo detrás de una pelota, el sonido lejano de campanas. La normalidad podía ser el disfraz más inquietante. Encendí la radio. Una canción antigua sonó, Te esperaré en el río, donde el agua sueña. La voz era suave, casi transparente. Preparé café y me senté en el suelo junto a Sombra, que apoyó el hocico en mi pierna. Lo acaricié sin pensar. ¿Tú también sientes que algo se mueve cuando nadie mira? Sus ojos me respondieron con un silencio sereno. Decidí salir. Me puse una falda amplia de color mostaza, una blusa blanca con bordado fino y unas sandalias de cuero trenzado. Añadí un sombrero de ala corta y unas gafas grandes, más por sentirme invisible que por el sol. Caminé hasta el parque de María Luisa, llevando a Sombra con la correa. Las bugambillas colgaban como cascadas rosadas, y el aire olía a hierba cortada y naranjos. En un banco cercano, vi a Gael, el fotógrafo. Llevaba una cámara vieja en las rodillas y una libreta. Me vio, levantó la mano. Me acerqué. ¿Vienes a cazar sombras? Pregunté. Siempre, respondió sonriendo. Pero hoy parece que ellas me buscan a mí. Nos reímos suavemente. Hablamos de cosas ligeras, de la luz, de los perros, de los días que se repiten como espejos. Me pidió permiso para hacerme una foto, solo un retrato de paseo. Acepté. Me coloqué de lado, Sombra a mis pies, el sol cayendo entre los árboles. Escuché el clic de la cámara y sentí algo extraño, una mezcla de pudor y curiosidad. Tienes una mirada tranquila,
pero hay algo detrás, dijo Gael mientras guardaba la cámara. Quizás sea el reflejo de las noches sin sueño, contesté. Él bajó la vista, respetuoso. A veces, los reflejos dicen más que los rostros. De regreso a casa, la ciudad parecía más lenta. Subí las escaleras despacio. En mi puerta, una flor de azahar seca, sujeta con otra cinta roja. No había sobre, ni firma, ni explicación. La recogí con cuidado, como si tocara una nota escrita con perfume. Por la tarde, mientras la luz dorada se deslizaba por el suelo, decidí mirar de nuevo la foto en blanco y negro. La observé al detalle, la barandilla, mi postura, la copa en la mano, sombra echado cerca. Había un reflejo en el cristal del ventanal de la azotea, borroso pero humano. No era Sergio. Tampoco Gael. Sentí un escalofrío leve. No de miedo, sino de conciencia. Como si por fin comprendiera que no era solo observada, sino elegida. Esa noche vestí una blusa de satén azul oscuro, ligera, con botones dorados, y unos pantalones sueltos que rozaban apenas mis tobillos. Dejé el cabello suelto y me perfumé con aceite de jazmín. Me gustaba cuidar cada gesto, como si con ellos pudiera ordenar el mundo. Encendí una vela en la mesa y apagué las demás luces. Me senté frente al ventanal, el reflejo devolviéndome una versión de mí más callada, más segura. Sombra se tumbó cerca. Le acaricié la cabeza. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. De pronto, un sonido suave, 3 golpes, como si alguien tocara la barandilla de la azotea. No eran pasos. Me levanté despacio, el corazón latiendo con calma extraña. Abrí la puerta que daba al balcón. El aire olía a lluvia lejana. No vi a nadie. Solo una pequeña caja de cartón, envuelta con papel de estraza. La tomé y la llevé dentro. La abrí con cuidado. Dentro había un carrete de película fotográfica y una nota: la luz guarda secretos que el ojo no ve. Me quedé mirando el carrete. Podía ser una broma. ¿O no? Lo dejé sobre la mesa y me recosté en el sofá. Sombra se subió junto a mí, algo que rara vez hacía. Su respiración acompasada me calmó. Cerré los ojos, sintiendo la textura del satén contra mi piel y el leve roce del aire. En sueños, escuché una voz masculina susurrar: no temas a la mirada, Alba. Es tu reflejo el que busca verte. Desperté de golpe, el corazón latiendo rápido. La vela se había consumido. En el suelo, el carrete ya no estaba. Amaneció con un sol débil, y el cristal del ventanal empañado. En el vaho, alguien había dibujado una línea fina, un símbolo parecido a un lazo. Sombra olfateó el vidrio, inquieto. Afuera, el aire estaba limpio, pero dentro algo había cambiado. Llamaron a la puerta. Abrí, era Gael. Alba, necesito enseñarte algo. Su voz era firme, pero no fría. Me mostró una fotografía en su cámara. Era del parque, de la mañana anterior. En el fondo, detrás de nosotros, se veía una silueta, alguien de pie, observando. No lo vi cuando tomé la foto, dijo él. Pero está ahí. Lo miré. Tal vez alguien nos está contando una historia, susurré. O quiere que la terminemos juntos, respondió. Nos quedamos en silencio. En el reflejo del cristal, por un instante, creí ver una tercera sombra, fugaz, que desapareció como un soplo. Esa noche, en la azotea, la cinta roja se movía más fuerte que nunca. No hacía viento. El lunes amaneció con el cielo plomizo y un silencio denso, como si la ciudad hubiera decidido contener el aire. Sergio seguía fuera, me había mandado un mensaje corto: retraso en Valencia. No me esperes. Ni siquiera respondí. Me quedé mirando el ventanal empañado. A través de la transparencia gris se adivinaba la cinta roja, moviéndose apenas. Sombra estaba inquieto, se levantaba y volvía a tumbarse, como si algo invisible caminara por la casa. En la cocina,
la cafetera goteaba con lentitud, una gota tras otra, como un reloj cansado. Decidí ordenar el estudio. Allí guardaba mis libros, mis papeles, mis pequeños tesoros textiles. Saqué una caja con retales antiguos, encajes, lino, seda, terciopelo, y los extendí sobre la mesa. Me gusta tocarlos, sentirlos, imaginar las historias que esconden. Uno de ellos, un trozo de encaje color marfil, tenía el mismo dibujo que la blusa que llevaba la noche de la foto en la azotea. Lo pasé entre los dedos y sentí un escalofrío leve, no de miedo, sino de reconocimiento. En ese momento, llamaron a la puerta. Era Gael. Buenos días, Alba. ¿Puedo pasar un minuto? Asentí. Entró con su cámara al hombro y una carpeta bajo el brazo. He revelado parte del carrete, dijo sin preámbulo. Pero no es mío. Me mostró una hoja con varias copias pequeñas. Eran imágenes de mi casa, tomadas desde distintos ángulos, la azotea, el ventanal, incluso el salón. En todas aparecía yo, a veces sola, a veces con sombra. Ninguna parecía tomada con mala intención. Eran observaciones, casi retratos íntimos. ¿Dónde lo encontraste? Pregunté. En mi buzón, ayer por la noche. Igual que la carta de la otra vez. Nos miramos en silencio. En el reflejo del cristal detrás de él, vi cómo la cinta roja se balanceaba suavemente, como si saludara. Alguien está jugando con nosotros, Gael, dije, sin apartar los ojos de las fotos. O quiere mostrarnos algo, respondió él, bajando la voz. Hay una coherencia, una mirada que no juzga. Es como si quisiera que te vieras a ti misma desde fuera. Sus palabras me tocaron más de lo que imaginaba. Quizá me he olvidado de hacerlo, susurré. Tomamos café en silencio. Cuando se fue, la casa me pareció distinta. Respiraba conmigo, como si tuviera un pulso propio. Por la tarde, mientras el sol se filtraba entre las persianas, me puse un vestido ligero de gasa color ámbar, largo hasta los tobillos, con una abertura lateral discreta. Me até el cabello con un lazo negro y me pinté los labios de un rojo suave, casi apagado. Pequeños gestos que no eran para nadie, solo para recordarme que el cuerpo también sabe hablar sin palabras. Encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo, y sin pensarlo, empecé a bailar descalza por el salón. Sombra me miraba, moviendo la cola despacio, curioso. Giré sobre mí misma y la falda se abrió como un abanico. Sentí que la casa me miraba también, que los muros respiraban. Por primera vez, no me dio miedo. De pronto, un ruido en el pasillo. Un sobre blanco se deslizó por debajo de la puerta. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a mano. El reflejo no es amenaza, es recuerdo. Y una foto más, yo, bailando, con la falda en movimiento, tomada desde el mismo ángulo en que ahora estaba el ventanal. Salí corriendo a la azotea. Nadie. Solo la tarde, y el olor dulce de la lluvia. Me quedé de pie, mirando el horizonte. El Guadalquivir brillaba a lo lejos. Sentí una calma extraña, como si la presencia invisible no quisiera asustarme, sino acompañarme. Esa noche, la luna llena entraba por el ventanal, derramando luz sobre la cama. Me acosté con una camisola blanca de algodón fino y una manta ligera sobre las piernas. Sombra dormía a mis pies. Afuera, un búho cantaba. De pronto, la cinta roja que colgaba en la ventana se soltó y cayó al suelo, como si alguien la hubiera cortado. Me incorporé. La recogí y vi que estaba limpia, intacta, pero más corta que antes. Como si una parte se hubiera llevado el viento. Me quedé mirando el hilo entre los dedos, pensando en todo lo que se había ido sin hacer ruido, los días, las palabras, las versiones de mí que ya no volverían. En ese momento, sonó un mensaje en el móvil. No puedo volver esta semana. Cuida la casa. Era de Sergio. Por primera vez, sentí alivio. Apagué el teléfono.
La casa respiró conmigo. Y justo antes de dormir, juraría que escuché una voz, cerca, susurrando en la oscuridad. Ya casi estás lista para verte del todo. Abrí los ojos. No había nadie. Solo la luna reflejada en el cristal, y detrás, por un segundo, un rostro que sonreía con ternura. El martes amaneció envuelto en una niebla fina, como si el mundo se hubiera cubierto con una gasa translúcida. Todo sonaba más lejos, los pasos en la calle, las campanas, incluso el ladrido de algún perro perdido. Yo me levanté despacio, sin prisa, envuelta en una camisa blanca de Sergio que ahora me quedaba grande. Me gustaba el tacto del algodón, cómo se deslizaba sobre la piel, como aún retenía un perfume casi borrado. En la mesa del salón, las fotos estaban apiladas dentro de la caja. Me quedé observando la madera oscura, el cierre dorado. Había algo en todo aquello, las tintas, los retratos, las notas, que no quería destruir ni esconder. Era parte de una historia que me pertenecía, aunque no la entendiera del todo. Sombra se acercó y apoyó el hocico sobre mi rodilla. Su mirada, profunda y paciente, parecía decirme, ya sabes lo que tienes que hacer. Encendí el teléfono. Un nuevo mensaje. Llego mañana. Hablamos. Sergio. No respondí. En cambio, escribí otro número, el de Gael. ¿Podemos vernos esta tarde? Pregunté cuando contestó. Claro. Tengo algo que darte. Nos citamos en la azotea, al atardecer. El cielo se volvió cobre. El aire olía a tierra húmeda. Llevaba un vestido color humo, con espalda abierta y tirantes finos. En los tobillos, sandalias de cuero y mi tobillera plateada. El pelo recogido en un moño bajo, algunos mechones sueltos por el viento. Me sentía ligera, como si cada paso me despegara del suelo. Gael llegó con su cámara colgada y un sobre pequeño. Aquí está, dijo, entregándomelo. Revelé el resto del carrete. Lo abrí. Dentro, una secuencia de imágenes. En cada una, yo en distintos momentos de la semana, en la cocina, en el salón, en la azotea. Pero en la última, tomada desde fuera, a través del ventanal, no estaba sola. Junto a mí, reflejado, aparecía el mismo rostro que había visto en el cristal, una figura difusa, sonriente, casi luminosa. ¿Ves? Susurró Gael. Es como si la casa misma te estuviera mirando. O como si hubiera algo que intenta decirme quién soy, respondí. Nos quedamos callados, mirando el horizonte. La cinta roja colgaba de la barandilla, agitada por el viento. ¿Sabes? Dijo él. En fotografía hay un término, sobreexposición. Cuando la luz es tan fuerte que borra los detalles, pero deja una silueta perfecta. Quizá eso me está pasando a mí, sonreí. Estoy borrándome para volver a aparecer. Gael guardó silencio. Luego sacó otra foto, pequeña, enmarcada en un cartón gris. Esta no la tomé yo. La encontré en tu buzón esta mañana. Era una imagen de cuando era niña, en un pueblo que ya casi no recordaba. Tenía la misma cinta roja en el cabello. Detrás, con letra fina, nunca dejaste de mirarte, solo olvidaste verte. El corazón me golpeó el pecho. No recordaba haber tenido esa foto. La miré una y otra vez. La cinta, la sonrisa, los ojos. Todo encajaba. Miré a Gael. Tal vez todo esto no era un juego, dije. No, respondió. Era una llamada. La brisa se volvió más fuerte. La cinta roja se soltó, flotando en el aire hasta desaparecer en el cielo anaranjado. Nos quedamos mirando cómo se perdía. Aquella noche la casa estaba viva. El aire tenía olor a lavanda y electricidad. Encendí velas en el salón y abrí todas las ventanas. Me puse un vestido corto de seda color marfil y caminé descalza por el suelo frío. Cada paso sonaba como un latido. Sombra me seguía en silencio.
Me senté frente al espejo del recibidor. La luz temblaba. Miré mi reflejo y, por un instante, creí ver otra versión de mí, más serena, más completa. La mujer del reflejo sonreía. Gracias, dije en voz baja. Afuera, un trueno lejano. En ese momento, el móvil vibró. Sergio, ya llegué. Subo. Mi respiración se detuvo. Fui hacia la puerta y apoyé la mano en el pomo, pero no la abrí. Del otro lado, pasos, una sombra moviéndose. Y entonces, el silencio. Cuando me atreví a mirar por la mirilla, no había nadie. Solo, en el suelo, una nueva cinta roja atada en forma de lazo, y una nota doblada. No temas abrir. Ya eres luz. Sonreí. No abrí. Fui hasta la azotea, con sombra detrás. El cielo estaba claro otra vez, las nubes se habían ido. En el horizonte, un resplandor dorado. Me senté en el borde, dejando que el viento me despeinara. Miré hacia abajo. En la barandilla, una última foto sujeta con una pinza, era yo, sonriendo, mirando hacia el sol. En la esquina, escrito con letra elegante. ¿Final o principio? Suspiré. La cinta en mi muñeca brilló un instante con la luz del amanecer. Y entonces comprendí, la historia no se trataba de quién me observaba. Era de cómo había aprendido a mirar. Sombra apoyó su cabeza sobre mis rodillas. Cerré los ojos. Y por primera vez, el silencio no dolió.